El cuerpo, alma y espíritu revelado, un increíble viaje de redención y transformación divina en el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo hebreo clama por libertad en medio de la opresión egipcia. En las sombras de Egipto, vive Moisés, un hombre con corazón dividido entre su nobleza egipcia y su herencia hebrea. Cada lágrima de su pueblo resuena en su alma, un eco constante de su anhelo por liberarse de la cruel esclavitud del faraón. Desde pequeño, Moisés ha sentido la carga de ese sufrimiento, y en cada amanecer, su espíritu anhela algo más que la vida de príncipe. La opresión que tiñe su realidad es un recordatorio del destino que Dios ha previsto para él, mientras Moisés se encuentra pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto de Madián. Un espectáculo verdaderamente extraordinario irrumpe en su mundo, una zarza ardiendo que no se consume. El fuego danza con fervor, pero, contrariamente a la naturaleza, no devora su hogar. Temblando de asombro, Moisés se acerca, y en ese instante, la voz de Dios resuena en su corazón: Yo soy YHWH, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El temor y la reverencia llenan su ser. El Altísimo le ha hablado. A través de su incertidumbre, Dios le confía una misión crucial: ve, libera a mi pueblo. ¿Cómo puedo hacer esto?, clama Moisés, cada palabra impregnada de dudas: soy torpe de palabra y no seré escuchado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, le brinda señales milagrosas. Con cada prodigio, desde convertir su bastón en una serpiente hasta sanar su mano leprosa, Moisés siente el poder divino fluir a través de él. No irá solo, asegura YHWH, y su promesa se convierte en una llama que comienza a arder en el corazón del hebreo vacilante. A medida que Moisés regresa a Egipto, el clamor de los hebreos se intensifica. Cada plaga lanzada sobre la tierra, sangre, ranas, piojos, no solo es un castigo para el faraón, sino un recordatorio del dominio de Dios sobre toda creación. La resistencia de Egipto se enfrenta a una adversidad inquebrantable. Moisés, quien antes dudaba de su vocación, se encuentra ahora como el portador del mensaje divino, un instrumento de redención que modela el destino de su pueblo. Finalmente, llega el día culminante del Éxodo. Cada hebreo, fortalecido por la fe y la valentía que Dios ha infundido a través de Moisés, se prepara para cruzar el Mar Rojo. En el acto de fe, las aguas se dividen, permitiendo que los hijos de Israel caminen sobre un lecho marino seco. Cada paso se convierte en un símbolo de redención, una liberación no solo del sufrimiento físico, sino un renacer espiritual. Mientras cruzan, el aire se llena de esperanza, y la promesa de una nueva identidad brota en sus corazones. Sin embargo, al mirar hacia el desierto que se extiende ante ellos, una pregunta se cierne en el aire: ¿cuál será su destino tras haber dejado atrás la opresión? Las pruebas que enfrentarán forjarán no solo su carácter, sino que profundizarán su dependencia del Señor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La travesía hacia la tierra prometida apenas comienza. Con cada desafío en el desierto, Moisés y el pueblo serán moldeados para convertirse en la nación elegida de Dios, un pueblo que no solo es liberado de la esclavitud, sino llamado a vivir en la plenitud de su gloria. Como esos momentos de prueba darán forma a la identidad de una nación destinada a glorificar al Altísimo. Con fe y expectativa, la historia de su transformación divina está a punto de revelar el poder del propósito divino. Mientras los hijos de Israel avanzaban a través del desierto, vibraciones de esperanza y temor coexistían en sus corazones. Ansiosos por la libertad, llevaban consigo el peso de su pasado, un recuerdo constante de las cadenas que los habían mantenido cautivos durante generaciones.
Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una promesa resonaba en sus almas, la tierra prometida los aguardaba, un lugar de abundancia y paz. Moisés, guiando a su pueblo, se encontró en los umbrales de la fe y la exhortación. La presencia del Señor lo envuelve como un manto, y en cada paso de su andar, una voz interior le susurra, confía en mí. En los días que seguían, el desierto se revelaría no solo como un territorio árido, sino como un taller donde Dios formaría a su pueblo. Y me serán un pueblo especial, dice el Señor, recordaba Moisés. Sabía que ellos necesitaban algo más que liberación, requerían transformación. Al tercer día de su travesía, el pueblo comenzó a quejarse, una vez más sintieron el mordisco del hambre. ¿No habría sido mejor quedarnos en Egipto? Clamarían algunos, recordando las ollas de carne, los panes y el agua de la esclavitud. Moisés, enfrentándose al desinterés y cansancio del pueblo, se dirigió a YHWH, ¿qué haré con este pueblo? En un poco más me apedrearán. Pero Dios, en su inagotable provisión, le respondió, he escuchado el clamor de mis hijos. Cada mañana, caerá el maná del cielo. Verán mi gloria. Así, al amanecer del cuarto día, un rocío blanco cubrió la tierra. Cuando el pueblo se acercó, sorprendidos, vieron que era el alimento provisto por el propio Creador. Se llenaron de asombro, y al probarlo, su fe se reavivó. Con cada nueva provisión, Dios les enseñó a confiar. Aprendían a recoger el maná, a no guardar para el mañana, sino a vivir el presente de la fidelidad divina. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, resonaba en el corazón de Moisés. A través de las lecciones del desierto, el pueblo comenzaba a entender que cada prueba era un paso hacia su identidad divina. Sin embargo, no todo era sencillo. Un día, mientras acampaban en Refidim, el pueblo se encontró sin agua. La desesperación se apoderó de ellos nuevamente, y la presión sobre Moisés creció. ¿Por qué nos has traído aquí para morir de sed?, gritaron. La impotencia tocó el alma de Moisés y, nuevamente, buscó a YHWH. El Señor, pacientemente, le ordenó, ve, reúne a los ancianos de Israel y haz que toques la roca de Horeb. Allí haré brotar agua. Con fe renovada, Moisés hizo lo que el Señor le pidió y, al golpear la roca, un torrente de agua fluyó. Ante los ojos atónitos del pueblo, Dios proporcionó una vez más. Ese acto no solo sació su sed física, sino que avivó su sed espiritual. Cada milagro se convirtió en una declaración de la fidelidad divina, un recordatorio de que el desierto era un tiempo de formación y no de abandono. Mientras continuaban su viaje, Moisés tenía un deseo ardiente, conocer más a aquel que lo había llamado. Se preguntaba cómo se podía entender la grandeza de Dios, el creador de todas las cosas. Fue en este contexto de búsqueda donde el Altísimo le reveló su nombre, YHWH, y la profundidad de su carácter. Con cada paso dado por el pueblo, la presencia de Dios se hacía más palpable entre ellos. Aquel que los había sacado de la esclavitud, también les estaba preparando para la alianza que establecería con ellos en el Sinaí. Al mirar adelante, Moisés sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que un mero éxodo. Era la oportunidad de convertirse en el pueblo de Dios. ¿Qué otros secretos y propósitos guardaba el Señor para su pueblo? Moisés no lo sabía aún, pero su corazón latía con la certeza de que cada prueba en el desierto los acercaría más al cumplimiento de las promesas de Dios, y el desierto sería el lugar donde su identidad como nación se revelaría en toda su gloria. ¿Cómo se manifestaría la herencia que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob en este camino hacia la libertad? La historia apenas comenzaba a desvelarse ante ellos, en la expectativa de un futuro lleno de maravillas divinas. El pueblo de Israel avanzaba, su travesía por el desierto se tornaba cada vez más intensa. Tras la fuente de agua que brotó de la roca, una nueva esperanza había florecido en sus corazones, pero no tardarían en enfrentarse a dificultades aún mayores. En la noche, cuando el campamento yacía en silencio, el murmullo de la incertidumbre aún persistía. La oscuridad del desierto parecía tragarse su fe, y así,
Se forjaron nuevas quejas entre ellos. ¿Y qué nos darás de comer, Moisés?, se quejaban algunos, mientras otros añoraban las virtudes de Egipto, como si las sombras de su pasado no pudieran dejar de acecharles. Sin embargo, no sabían que su Dios estaba preparando un banquete celestial. Dios, en su gracia infinita, ya había planeado otro desafío para reafirmar su aliento sobre ellos, un ataque inesperado por parte de Amalek. Un día, mientras acampaban en Refidim, Amalek se presentó con la intención de luchar. El pueblo se vio enfrentado a la guerra, y el miedo se apoderó de sus corazones. Moisés, al ver acercarse la batalla, se dirigió a Josué con voz firme: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré en la cima de la colina, y con la vara de Dios en mi mano, elevaré mi clamor por ustedes. Al amanecer, la batalla estalló. Moisés, subiendo a la colina, se apoyó en una roca. Mientras levantaba sus manos hacia el cielo, una presencia poderosa se sentía fluyendo a través de él. Cada vez que sus brazos eran levantados, Israel prevalecía, pero cuando se cansaba y sus manos caían, Amalek tomaba la delantera. La lucha corporal de Moisés se convirtió en un símbolo del conflicto espiritual en el que se hallaba el pueblo. Viendo su agotamiento, a Aarón y Hur le trajeron una roca para que se sentara, y sostuvieron sus manos, una a cada lado. Juntos, sostuvieron su brazo firme hasta que el sol se puso, y esa fue la clave del triunfo. Así, en esa batalla, Israel prevaleció, y la derrota del enemigo se selló. Después de la victoria, Moisés levantó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte, porque, como dijo, de mano de YHWH, le he hecho guerra a Amalek de generación en generación. La escena dibujaba una imagen más profunda, un recordatorio de que cada victoria venía de la fidelidad del Señor. El pueblo que había salido de Egipto no solo necesitaba alimento y agua, sino también un recordatorio de que su lucha no era solo contra enemigos físicos sino contra la incredulidad que podía devorar su esperanza. Moisés, meditando sobre lo ocurrido, sabía que cada batalla ganada era un testimonio de la fidelidad de Dios. Recordó cómo el Señor les había proporcionado sustento, y ahora les otorgaba fuerza en la guerra. El desierto no solo les traía pruebas, sino también la formación de un carácter fuerte y unida en Dios. El cansancio de un solo hombre había sido sostenido por el apoyo de dos, y así aprendieron que la comunidad sería un lugar de fortaleza. Este incidente sembró en Moisés el entendimiento de que el liderazgo divino exigía también revestirse de humildad y rodearse de aquellos que estaban dispuestos a luchar junto con él. Sin embargo, mientras las alegrías y los triunfos venían, Moisés sabía que esto era solo el principio. Una voz resonaba en su corazón, recordándole que la historia de redención del pueblo de Dios estaba entrelazada con el cumplimiento de promesas antiguas. La llegada al Sinaí no era solo un hito geográfico, era un encuentro con el mismo Dios, un paso hacia la revelación del pacto, el testimonio vivo de la liberación total. Pero, ¿cuál sería el precio de esta revelación? ¿Estaba el pueblo listo para lo que estaba por venir? Cada paso dado en este desierto traía consigo un eco de un plan más grande que ellos mismos, donde cada experiencia, cada batalla, cada provisión era una obra maestra de Dios en sus corazones. La expectación se intensificaba, y la sombra de los misterios de Dios se cernía sobre ellos. ¿Qué otros secretos habían de ser revelados en el encuentro en el Monte Santo? Las Escrituras aún no habían desvelado toda la imagen del plan soberano de Dios en este viaje glorioso. Y fue en el día siguiente, después de la victoria sobre Amalek, que Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, reunió a los ancianos del pueblo a su alrededor. Se encontraba en la sombra de la misma colina desde donde había visto el triunfo, una memoria fresca de cómo el poder del Señor les había sostenido. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también de expectación por los días que venían. Escuchad, oh pueblo de Israel, proclamó Moisés con voz solemne. Haced memoria de lo que el Señor ha hecho con nosotros. No solo hemos visto su mano en la batalla, sino también su gran compasión al proveer nuestras necesidades. Y así como en nuestras luchas y pruebas, Él está cerca de nosotros. Las mujeres y los hombres, los jóvenes y ancianos, prestaron atención a su llamado,
pues su voz resonaba como la trompeta que exalta la presencia de Dios. Había algo en los ojos de Moisés, una chispa de revelación que llevaba consigo el aire de algo inminente y sagrado. En esos momentos de unidad, el viento del desierto trajo consigo ecos de las palabras que el Señor había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, revelando que su historia no estaba en el olvido. Moisés recordó la promesa de la tierra prometida, aquella que él había jurado concederles, y el peso de aquella revelación lo llenó de reverencia. Pronto llegaremos al monte Sinaí, continuó Moisés, donde el Señor nos hablará, y podremos escuchar su voz. Allí, su presencia descenderá sobre nosotros. El temor y la reverencia protegerán nuestro corazón, y recordaremos que es un Dios celoso, que desea un pueblo apartado para él. Los murmullos comenzaron a levantarse entre las tribus de Israel. Algunos sentían temor por lo que podría venir, mientras que otros se llenaban de anticipación. Había un eco de dudas que jugaba en el corazón de muchos, quienes se preguntaban si estaban listos para encontrarse con el Santo de Israel. «Mas no temáis», exclamó Moisés haciendo caer su varita sobre la tierra. «Mañana seremos testigos de su gloria. Debemos prepararnos. Lavemos nuestras vestiduras y consagremos nuestros corazones. El Señor se manifestará en fuego, y su voz será como trueno. Estamos ante un encuentro divino». Esa noche, el pueblo de Israel se reunió alrededor de sus fogatas, y mientras el silencio del desierto envolvía el campamento, sus corazones latían al unísono con la expectativa de lo que estaba por venir. Oraron y clamaron al Señor, buscando la sabiduría adecuada para lo que debían enfrentar. Los cielos, testigos de su ferviente búsqueda, comenzaron a temblar. En la lejanía, un rayo brilló, precediendo lo que sería un nuevo amanecer. Y así, en la transparencia del alba, la voz del Señor resonaría en el Sinaí, un hito en la historia de la humanidad, que traería consigo no solo la ley, sino la revelación de su corazón hacia un pueblo que había sido llamado por su nombre, y entre ellos, la sombra del sacrificio y el amor redentor de una promesa eterna danzaba, prefigurando futuros encuentros donde el cuerpo, alma y espíritu serían revelados en su totalidad. La pregunta persistía en el aire tenue: ¿estaba Israel realmente preparado para lo que el Señor les revelaría, o su incredulidad les podría alejar de lo que Dios había planeado para ellos? La expectación crecía, y un nuevo horizonte se dibujaba en el firmamento, buscando desvelarse ante aquellos que estuvieran dispuestos a rendirse completamente a su soberanía. Y cuando el sol comenzó a elevarse sobre la vasta extensión del desierto, un manto de luz dorada cubrió el campamento de Israel. Moisés, en su recámara de oración, sentía la pesada atmósfera de lo que estaba por venir. La presencia de Dios ya se hacía palpable, como un fuego ardiente en su pecho, y él sabía que este día marcaría el destino de su pueblo. Las tribus despertaron al nuevo amanecer, sus corazones llenos de un inquietante anhelo. Las mujeres, con vestiduras limpias y joyas brillantes, se prepararon para el encuentro, mientras los hombres se reunieron para ofrecer sacrificios al Dios de sus padres. Cada uno, en su alma, sabía que el momento de la revelación estaba al alcance, y el peso de la gloria divina le sobrepasaba. «Atención», gritó Moisés, al alzar su mano en dirección a la cima del monte Sinaí. «El tiempo ha llegado. Debemos aproximarnos con reverencia. El Señor ha prometido descender sobre esta montaña. Sus palabras serán el sustento de nuestra vida». Como un torrente incontrolable, el pueblo se acercó en una masa fluida hacia la base del monte. En cada paso, la incertidumbre y el temor enfrentaban su fe. Podrían sentirse insignificantes ante la grandeza de la gloria de Dios, pero había también dentro de ellos un fuego inextinguible de esperanza. Mientras tanto, el cielo se oscureció, rasgando la claridad del día con nubes grisáceas que se volvían cada vez más densas. De repente, un eco profundo resonó como un trueno, atravesando el aire. La tierra tembló bajo sus pies y un sentido de lo divino sobrenatural los abrumó. La voz del Señor habló a través del estruendo, resonando en cada corazón: «Yo soy el Señor tu Dios». Las palabras reverberaron como el sonido de muchas aguas, y el pueblo de Israel se estremeció, rodeados de fuego y de humo,
pues el monte se cubrió de un gran relámpago que iluminaba incluso los rincones más oscuros de sus almas. Aquellos que temían a Dios entenderían que este encuentro no era solo una revelación, sino un pacto de vida. Hoy les doy mis mandamientos, pronunció el Señor, y a través de ellos conocerán el bien y el mal. Serán mi tesoro especial, un pueblo de sacerdotes y reino santo. Las instrucciones que se despliegaban desde el monte eran más que leyes, eran la esencia del deseo de Baín por una relación íntima, un llamado a vivir en gloriosa obediencia. En esa atmósfera electrizante, los ancianos temerosos se acercaron a Moisés, comunicando entre ellos sus pensamientos murmullantes. ¿Podremos soportar la voz de Dios? ¿Seremos capaces de cumplir sus mandamientos? La incertidumbre creció ante la grandeza del momento. Moisés, reconociendo la desesperación y el anhelo del pueblo, respondió, no tengan miedo. Nuestro Dios es un Dios de poder, pero también de misericordia. Si escucháis y guardáis su palabra, sois su pueblo y nunca estaréis solos. La promesa de la cercanía de Dios, en medio de las llamas y los relámpagos, tocó la fibra más profunda de sus corazones. Así, el pueblo aguardó, paralizado entre su temor y su anhelo, mientras la voz del Señor comenzó a entonar los mandamientos que darían forma a su existencia como nación. Era el inicio de una transformación, un viaje de redención donde cada uno debía confrontar su propia identidad en la luz del Creador eterno, y mientras Moisés descendía de la montaña, con las tablas en su mano, un velo de misterio se cernía sobre lo que esto significaría para su pueblo. El eco de los mandamientos aún resonaba en sus corazones, pero una última pregunta guiaba el pensamiento del profeta: ¿estaba Israel listo para ser el pueblo que Dios había anhelado? ¿O permitirían que su incredulidad interrumpiera el plan divino que ahora se desvelaba ante ellos? En esos momentos de tensa espera, el cielo prometía más. El futuro de la libertad, la consagración y la identidad del pueblo de Israel se encontraban en la balanza, aguardando ser definido en el altar de la obediencia a su voz. Sin embargo, en la sombra de sus temores, una verdad aguardaba ser revelada: ¿podrían realmente conocer la profundidad de su amor y el alcance de su gracia, o se perderían en la niebla de su falta de fe? Mientras Moisés descendía de la montaña con las tablas talladas en su mano, su corazón latía con la intensidad del mensaje que portaba. Las palabras divinas, grabadas en piedra, eran más que un conjunto de leyes, eran la representación del corazón de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, en el fondo de su ser, percibía una inquietante sombra que podía oscurecer la gloria de aquel instante. El pueblo se agolpaba alrededor del campamento, con miradas llenas de temor y expectación. Los ancianos y líderes tribales, inquietos, discutirían en susurros. ¿Qué hará nuestro Dios con nosotros ahora? Su voz nos ha estremecido, murmuraban mientras el murmullo creció como una ola que se elevaba. Moisés llegó a la ladera, y al ver a su pueblo, se dio cuenta de que la apariencia de fervor que anhelaba también traía consigo un destello de desánimo. «Hijos de Israel», proclamó, haciendo un esfuerzo por ser oído sobre el susurro incierto del viento. «El Señor ha hablado y ha hecho un pacto con nosotros. Los mandamientos son la luz que nos guiará y la base de nuestra relación con Él». Al oír esas palabras, una mezcla de miedo y esperanza se entrelazó en los corazones del pueblo. Algunos se acercaban, temerosos, mientras otros daban un paso atrás, incapaces de sostener la mirada con el rostro de Moisés que brillaba aún con la resplandor del encuentro con Dios. «¿Qué haremos?», preguntó uno de los ancianos, su voz temblando. «Si fallamos, ¿qué será de nosotros? Esta santidad es demasiado grande, ella nos consume». «Es verdad», respondió Moisés, su voz fuerte y encaminada. «Pero Dios es también un Dios de perdón. Él desea que nos acerquemos a Él, que vivamos en la plenitud del pacto que ahora hemos recibido. Miremos a su promesa, a nuestro destino». Los ojos del pueblo buscaban respuestas, deseaban escuchar la voz que los guiaría, en una nación que había pasado por tantas tribulaciones. En su interior, sintieron el eco de una gran verdad: era en la obediencia donde encontrarían la estabilidad, no en el miedo, sino en la fe que se levantaba como una antorcha en la oscuridad. En ese épico encuentro, los días siguientes fueron de profunda reflexión.
El campamento fue adornado con ofrendas y prendas dignas del rey, la atmósfera vibraba con la expectativa de un renacer espiritual. Las mujeres cantaban canciones de alabanza, y los hombres ofrecían sacrificios por la expiación de sus pecados. Sin embargo, mientras celebraban, algunos comenzaron a cuestionar su futuro. ¿Y si nuestro retorno a Egipto es lo que nos espera, seremos humildes ante el Eterno? Algunos jóvenes, llenos de dudas, insinuaron que el Dios de Moisés podría hacer cambio, tal vez un desequilibrio en su camino hacia la tierra prometida. De pronto, un profundo silencio se apoderó del campamento, interrumpido solo por la vibración del viento. Un nubarrón oscuro se cernía nuevamente sobre el monte, un recordatorio del poder de la voz divina. Fue entonces que Moisés, ante el pueblo expectante, se retiró de nuevo a la cumbre para buscar la dirección de Dios. Señor, clamó, tu pueblo lucha con la fe. ¿Qué quieres que hagan ahora? Ellos se enfrentan a la sombra de la incertidumbre. Pero, en el silencio del monte, la presencia de Dios se tornó apabullante, revelando un futuro impredecible, lleno de desafíos y promesas. Diles que yo soy el que soy, resonó la voz en su interior, y que mis propósitos son más altos que los de ellos. Prepárense. Pronto conocerán el desafío de la montaña y los valles. Moisés, turbado y a la vez decidido, descendió nuevamente, llevando consigo el peso del mensaje del Altísimo. Un velo de anticipación cubría al pueblo, pues en sus corazones comprendían que la revelación divina no era solo un mensaje sino un llamado a la rendición y entrega, y en un giro causado por la esperanza, una pregunta profunda resonó en cada mente: ¿estamos listos para llevar el peso del pacto? La historia de Israel no solo había comenzado, había sido reescrita frente a ellos, llenándolos de expectación por lo que el Dios soberano estaba dispuesto a hacer. La sombra de sus designios colmaba tanto su futuro como su presente, y mientras avanzaban, se preparaban para descubrir un propósito aún más grandioso en el plan de redención que germinaba en sus corazones. Lo que se avecinaba era la verdad de que el camino hacia la libertad siempre exige confianza y valentía, y que a pesar de las sombras, su luz guiara en el camino. ¿Estarían dispuestos a caminar en fe hacia lo desconocido, y descubrir el esplendor del amor eterno que los desafiaría a renacer? Cuando Moisés volvió al campamento con las tablas en sus manos, su rostro resplandecía de la gloria de Dios, y su espíritu estaba lleno de la urgencia del mensaje. Los israelitas se reunieron, expectantes y temerosos. Mientras alzaba las manos, la multitud se calló, cada uno sintiendo el peso del pacto que se había establecido. Hermanos, el Señor nos ha designado para ser un pueblo escogido, una nación santa, dijo Moisés, su voz vibrante con la autoridad divina. Pero escuchen con atención, el camino que Dios nos llama a seguir no está exento de pruebas. La fidelidad en este nuevo pacto debe ser nuestra respuesta a su compasión. Las palabras del líder resonaron en el aire, como un eco celestial. A medida que el pueblo absorbía el mensaje, un desconcierto comenzó a crecer en medio de ellos. ¿Cómo podremos vivir de acuerdo a sus mandamientos?, dijo uno de los ancianos. Si lo que hemos sido no ha sido suficiente, ¿seremos capaces de ser lo que Él nos llama a ser? Moisés, consciente de las dudas que bullían en los corazones de su pueblo, se dirigió a ellos con un profundo anhelo. El mismo Dios que nos sacó de la esclavitud en Egipto, es el mismo que nos capacitará a ser un pueblo de promesa, aseguró, llenándolos de esperanza. Sin embargo, la inquietud no se desvanecía completamente, algunos aún necesitaban ver algo tangible para creer. En 3 días, el Señor se manifestará ante nosotros en la montaña, dijo Moisés con firmeza. Preparemos nuestros corazones, y consagrémonos en oración y adoración. Él hará maravillas a través de aquellos que se humillen ante su majestuosidad. Los israelitas se dispusieron a seguir sus instrucciones. Se purificaron, y las trompetas resonaron en el aire como un llamado a la reverencia. El tiempo avanzaba, y el tercer día llegó, trayendo consigo un temblor palpable en la atmósfera. Desde la cumbre del monte Sinaí, relámpagos y truenos adornaban el cielo, mientras una nube espesa descendía. Teman, oh tierra.
Aquí está el Señor, clamó Moisés. El pueblo se reunió, aterrorizado, pero atraído también por la gloriosa manifestación de su Dios. Así, la voz del Eterno resonó como un trueno, proclamando los 10 mandamientos que darían forma a la identidad de la nación. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Cada palabra caló hondo en el alma de los que escuchaban, instando a la obediencia y recordando el poder que los había liberado. Al finalizar la proclamación de la ley, un profundo silencio se estableció entre los israelitas. Comenzaron a reconocer la seriedad del llamado a la santidad. Algunos se postraron en tierra, reconociendo su indignidad e implorando por misericordia, mientras otros alzaban sus manos, llenos de júbilo, deseosos de posicionarse ante el Señor. Moisés, en su carácter de mediador, se acercó nuevamente a la montaña. Señor, tu pueblo teme ante ti. ¿Cómo podrán mantener este pacto? El Señor le respondió, a través de su Santo Espíritu, transformaré sus corazones de piedra en corazones de carne. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mientras Moisés regresaba al campamento, su corazón estaba en llamas con la promesa de renovación. Podía sentir el palpitar de un nuevo propósito en la vida de Israel. Preparémonos, pueblo de Dios. No solo somos llamados a vivir bajo la ley, sino a ser transformados por ella. En este pacto hay una obra que revelará a las naciones la grandeza del Dios que sirve. Al escuchar esto, el pueblo fue envuelto en un fervor renovado, decididos a ser testigos de la gloria de Dios en su vida diaria. Sin embargo, en el contexto de su consagración, algunos murmullos de descontento emergieron. ¿Dónde está Moisés? ¿Se ha ido para siempre? ¿Quién nos guiará? Un espíritu de impaciencia comenzó a apoderarse de la multitud, y una nube de incertidumbre oscureció las esperanzas gloriosas que acababan de experimentar. Mientras algunos se apartaban, otros comenzaban a idear un nuevo ídolo, temerosos de seguir lo desconocido. En medio de esta confusión, la voz de Dios resonó una vez más en el corazón de Moisés. Ve a la llanura, mi pueblo se está desviando. Los ojos de aquellas naciones están sobre ellos. Moisés, sabiendo que el futuro de Israel estaba en juego, descendió nuevamente de la montaña, el peso del llamado gravitando en sus manos. El camino hacia la consagración estaba marcado por una elección diaria de fe, y el desafío se presentaba ante ellos: ¿serían constantes en el pacto y la transformación, o se rendirían a la presión del mundo que los rodeaba? En ese instante quedó claro que el viaje hacia la libertad está tejido en la fe, pero siempre en riesgo de ser socavado por la duda. Con cada paso, el cumplimiento del plan soberano de Dios parecía más cerca, mientras el pueblo se preparaba para enfrentarse a la encrucijada de sus destinos. ¿Serían ellos la luz en medio de la oscuridad que estaban llamados a ser? La próxima revelación de Dios traería un nuevo giro a su historia, un giro que definiría no solo su futuro, sino la historia misma de la humanidad. Moisés descendió del monte, el eco de la voz de Dios aún vibrando en su pecho. Su mirada estaba fija en el campamento, donde una inquietante tensión comenzaba a tomar forma. Mientras se acercaba, pudo ver a su pueblo, una multitud de rostros angustiados que ya estaban desviándose del camino trazado por el Eterno. Los murmullos se habían vuelto más fuertes, y su corazón latía con preocupación al ver las sombras de la idolatría asomarse en medio de los suyos. ¿Qué es lo que estáis haciendo?, exclamó con una voz llena de preocupación divina. La multitud pareció estremecerse, encontrando en los ojos de Moisés el ímpetu de la condenación y la esperanza. Un grupo de hombres, atraídos por la sed de lo tangible, rodeaban un ídolo de oro que habían forjado en la ausencia del líder. Era un becerro, y ante él, algunos danzaban, entregados a una adoración vacía. «Levantaos contra esta abominación», gritó Moisés, pero su voz no podía vencer la neblina de confusión que se había apoderado de ellos. ¿Es que no recordáis los actos poderosos de nuestro Dios? Él nos liberó de la esclavitud, y ahora os estáis entregando a un pedazo de metal inanimado. Al ver el becerro y comprender la traición del pueblo, Moisés rompió las tablas que llevaba en sus manos.
El sonido del choque resonó como un lamento ante el cielo. El pueblo comenzó a temer a la ira de Dios, pues aquella manifestación de su desaprobación les llenó de terror. Sin embargo, había también una profunda compasión dentro del corazón de Moisés. Señor, tu pueblo ha cometido un gran pecado, clamó Moisés en súplica. Mas, ¿te atreverás a borrar el nombre de aquellos que has llamado? Si es necesario, toma mi vida en lugar de la suya. Sin embargo, el Señor respondió con firmeza, al que peque contra mí, a éste borraré de mi libro. Moisés sintió un profundo dolor en su interior. La justicia de Dios era severa, pero en su corazón intenso aún resonaba la promesa de misericordia. Espera, Señor. Permíteme interceder por ellos, solicitó mientras se dirigía de nuevo al campamento. Se arrodilló ante el pueblo, y con fervor clamó al cielo por perdón. Dios había hablado a Moisés de un nuevo principio, una transformación que vendría a través del arrepentimiento sincero. En este momento crítico, la condena parecía inminente, pero también estaba presente la promesa de redención. Si tan solo volvieran su corazón a ti, tú estarías dispuesto a restaurarlos, murmuró, implorando. Tras sus oraciones, el pueblo se dio cuenta de la magnitud de su pecado y comenzó a lamentar su desobediencia. Lloraban y se vestían de cilicio al hallar el abismo que habían creado al apartarse de Dios. Aferrados en la adoración de un ídolo vacío, ahora estaban viendo las consecuencias de su pecado. Entonces, el Señor, en su infinita misericordia, habló al corazón de Moisés. Ve y vuelve a hacer tablas nuevas. En ellas escribiré las palabras del pacto, y prometo que habitaré en medio de ustedes. El corazón de Moisés se alegró al recibir la nueva instrucción divina. Había esperanza para el pueblo, pues el Dios que los llamó no los abandonaría, sino que renovaría el pacto. Mientras se retiraba al monte nuevamente, Moisés sintió la presencia de Dios rodeándole como un fuego abrasador. Toma en cuenta lo que este pueblo ha hecho, dijo el Señor. Así como yo he mostrado mi gloria y mi ley, ahora demostraré que mi gracia es más grande que su caída. Cuando Moisés regresó, las nuevas tablas en su poder y el corazón lleno de amor, entendió que cada porción de la historia de este pueblo estaba tejiendo un propósito más grande. Escuchad, Israel. La misericordia del Señor es infinita, y aunque caigáis, si venís a Él en arrepentimiento, una nueva vida os será dada. Las palabras de Moisés resonaron con fuerza en los corazones, y una profunda convicción de penitencia brotó entre ellos. Mientras sus almas volvían a encenderse, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse en toda su plenitud. Así, el desafío se hizo claro. No solo cumplirían con la ley, sino que serían testigos vivientes del poder transformador de Dios. La historia de redención aún no había terminado. Aquella experiencia de volver a levantar su mirada hacia el cielo sería solo el principio de una transformación mucho más extensa, desplegando la fe a generaciones venideras. La promesa de una nueva alianza estaba en camino, una que de una vez para siempre se sellaría en el corazón de la humanidad, revelando que hasta en la mayor oscuridad, la luz de Dios siempre tendría el último palabra. Moisés, con el corazón vibrante de expectativa y temor, se adentró nuevamente en la montaña. La presencia del Eterno lo rodeaba como un manto leonado, y el aire resonaba con las promesas divinas. En su mente resonaban las palabras que había escuchado, en ellas escribiré las palabras del pacto. Mientras subía, Moisés meditaba en la gravedad del momento. La bisagra de la historia de Israel se encontraba ante él, el destino de muchos dependía de que tan bien escucharan las instrucciones de Dios y cuán rápidamente volvieran sus corazones a él. La intercesión había comenzado a operar, pero el verdadero desafío sería asegurar que esa llama de arrepentimiento no se apagara. En la cima del monte, Moisés se postró, y la voz de Dios nuevamente inundó su ser. La dureza del corazón de este pueblo es grande, dijo el Señor, pero mi amor es mayor. Irás y hablarás al pueblo por segunda vez. Les recordarás mi fidelidad, mi promesa de una tierra que fluye leche y miel. Llámales a volver y a ser mis testigos. Moisés tomó en su mano las tablas nuevas, y al dirigir su mirada hacia el pueblo,
vio cómo sus caras reflejaban una mezcla de esperanza y angustia. «Oh, Israel», clamó al llegar, «he vuelto con el mandato del Señor. Él nos ha dado una nueva oportunidad. No sobre el antiguo camino de la idolatría, sino sobre el fundamento de su gracia». Las palabras de Moisés cayeron como la lluvia sobre la tierra árida. La multitud escuchaba con atención, y a medida que continuaba, el sentido de culpa y anhelo por redención se asentaba en cada corazón. Recordaron las plagas sobre Egipto, la travesía segura a través del Mar Rojo y el maná que caía del cielo. «No olvidéis la gloria del que nos sacó de la esclavitud», les advirtió Moisés. Él es nuestro Dios, y su amor nunca falla. Las miradas comenzaron a cambiar, el miedo se transformó en asombro y de pronto, un murmullo de arrepentimiento empezó a extenderse. Corazones que habían estado endurecidos se ablandaban, y lágrimas comenzaron a fluir. Entonces, en un susurro de fe renovada, un anciano se puso de pie y exclamó: «Volveremos a nuestro Dios. Dejaremos atrás nuestros ídolos y volveremos a su camino». Aquel grito se propagó como el fuego en el campo seco, todos respondieron, llorando por la transgresión cometida, buscando la restauración prometida, la jornada de redención se estaba formando. Moisés sabía que la voz de Dios no solo había hablado a su comunidad, sino también a su propia alma. «Plantaste semillas en nuestros corazones, Señor. Déjanos ser un pueblo que te alabe, que extienda tus maravillas a las naciones». Así, Moisés se estableció como un puente, el mediador entre un Dios amoroso y un pueblo agobiado por la debilidad de su carne. Por 3 días, Moisés condujo a Israel en un arrepentimiento profundo, enseñándoles que el verdadero arrepentimiento no solo los volvería a su presencia, sino que también los equiparía para hacer luz en la oscuridad del mundo que los rodeaba. Mientras el pueblo se reunía, Dios habló de nuevo a Moisés en la montaña. «Ahora, ve y diles que fue mi gracia la que los cubrió, una gracia que se anticipa a su fracaso y provee perdón. Entre ellos estará mi espíritu, y un día un nuevo pacto será forjado en sus corazones». Moisés resonó esas palabras con una reverencia inquebrantable. Había algo maravilloso que se estaba gestando, algo que superaría la experiencia del desierto y la ley. Había un eco de esperanza en el aire, como si la tierra misma aguardara con expectación. El pueblo se armó de un fervor renovado y una determinación para seguir al Dios que se había revelado a sus antepasados. La historia de redención se estaba escribiendo, y los ecos de los pactos antiguos sonaban entre ellos. La revelación del propósito divino se acercaba, y un nuevo llamado, inminente e irrefrenable, se dibujaba en el horizonte. La obra de Dios se estaba desarrollando, y Moisés, aún en su humanidad, se contemplaba como parte de un plan mucho mayor. Así, con vencedores dentro de los vencidos, la promesa de la nueva alianza resonaba más fuerte que nunca. De entre las sombras de la traición, brotaban luces de nuevos comienzos. La historia de redención apenas comenzaba, y, en la mira, la manifestación culminante de la gracia estaba en camino hacia el pueblo de Dios. Y así, al culminar su travesía, Moisés, el siervo del Altísimo, se encontraba frente a su pueblo en la llanura de Moab, ya no como un líder en apuros, sino como un hombre transformado que había visto la gloria de Dios. Con el corazón palpitante y la voz llena de autoridad, proclamó: «Escucha, Israel, hoy te he presentado la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él». Los rostros de los hijos de Israel estaban llenos de expectativa y temor, conscientes de que el tiempo de su jornada había llegado a un clímax divino. La promesa de una tierra que fluía leche y miel no era solo un destino físico, sino un llamado a abrazar la relación con el Dios que había sido testigo de sus luchas, su tristeza y su triunfo. Este pueblo ha sido formado a través de grandes pruebas, continuó Moisés con gran erudición. Pero recuerden, no son solo un grupo de individuos, son un pueblo especial, un sacerdocio real. Se les ha confiado la misión de ser luz para las naciones, un reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Mientras las palabras de Moisés fluían con autoridad,
los corazones de los israelitas eran afilados como el acero por la verdad revelada. Un murmullo de unidad comenzó a levantarse entre ellos, comprendieron que su historia no era solo suya, sino la de un pacto eterno con el Creador del universo. Y Moisés, mirando hacia la vasta tierra prometida que ahora se alzaba ante ellos, sintió un tirón en su ser. Sabía que no entraría en ella, pero su espíritu se regocijaba, pues había vivido un viaje de fe que culminaría en un legado de obediencia y amor. Hoy, en este último encuentro, siento la presencia de YHWH entre nosotros. Él nos ha guiado, nos ha llamado y nos ha transformado. Su fidelidad nunca ha flaqueado. Permaneced firmes, sean audaces, y confesad su nombre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de los ancianos, de las mujeres y de los jóvenes, un reflejo del profundo sentido de conexión espiritual que los unía. Recordaban las aguas del Mar Rojo, el maná que descendía del cielo y la voz del Eterno que se hacía sentir en los mandamientos. Hoy les dejo un legado, no de rituales vacíos, sino de un corazón puro, dijo Moisés antes de despedirse de su pueblo. Que sus rostros estén siempre hacia el Señor. En cada generación, recuerden cómo Él los ha salvado y cómo deben vivir en su presencia. No se olviden del pacto, ni de la promesa que tienen como nación. Aunque yo no entre, el Señor estará siempre con ustedes. Con ese último mensaje, Moisés se retiró al monte Nebo, y una luz divina lo envolvió. En aquel lugar, el Altísimo lo llevó a un descanso eterno, y el pueblo de Israel lloró la pérdida de su líder, quien había sido el instrumento del Señor en su liberación. El paso del tiempo llevaría a Israel a grandes conquistas y retos, pero jamás se olvidarían de la fe y la dedicación de Moisés. Por generaciones enteras, contarían la historia de cómo un hombre escuchó la voz de Dios y se convirtió en el mediador de un pueblo perdido. La historia bíblica de la redención de los hebreos es la muestra tangible de la fidelidad de Dios, una invitación a recordar que, a pesar de los desafíos, su amor y compasión siempre prevalecen. Así culmina el viaje de Moisés, así empieza la travesía de un pueblo que se ha comprometido ante su Dios. La travesía a la tierra prometida les enseñará lecciones de fe, unidad y obediencia que resonarán a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hoy, querido lector, el llamado también se extiende a ti, recuerda que la promesa de Dios no se ha desvanecido. Él te ha llamado a una vida de transformación y redención. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios, suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias transformadoras de las Escrituras. Dale like a este poderoso relato bíblico ahora para alimentar el algoritmo y esparcir la palabra de Dios. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. Hoy es el día de decidir sobre la vida y la plenitud que ofrece el Creador.